Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. En este caso estamos redactando el libro La Vía para el Futuro de la Humanidad del autor Edgar Morin. El día de hoy veremos el capítulo 12 llamado Justicia y Represión. Espero que sea de su agrado. Dice así: se puede juzgar el grado de civilización de una sociedad entrando en sus prisiones. Dostoevsky. ¿Por qué se mata a la gente que ha matado? Para explicar a otros que matar está mal. Norman Mailer. La justicia, la policía y la prisión son, en principio, instituciones destinadas a impedir y reprimir una barbarie humana que tiende a corroer y descomponer sin cesar el orden de la sociedad mediante el crimen, el delito y la corrupción, cada una a su manera. Estas instituciones aseguran el mantenimiento de dicho orden, pero todo orden comporta también su parte de barbarie. Y como bien dijo Walter Benjamin, no hay ninguna civilización que no tenga un fondo de barbarie en la represión permanente y multiforme que practica. Por eso la justicia, la policía y la prisión, por su propia naturaleza represiva, son contra barbaries bárbaras. Es la reducción de esa barbarie de lo que hay que considerar. Hay que señalar desde el comienzo que solo se puede reducir al mínimo la barbarie del orden, coerción y disuasión en una sociedad muy compleja. Toda sociedad es en sí misma compleja, es decir, está constituida de actividades incesantes en interretroacciones que comportan unas relaciones de solidaridad y de antagonismo simultáneamente. Cuanto más compleja es una sociedad, más libertad comporta a sus individuos y sus grupos, y más desorden generan en sus libertades. Hegel reflejó muy bien el lado oscuro de la libertad en su fórmula: la libertad es el crimen. En rigor, la extrema complejidad de la sociedad es de todo coerción. Lleva a su desintegración. Ahora bien, lo que podría salvaguardar una gran complejidad, en otras palabras, unas grandes libertades, sería no sólo un mínimo de aparato coercitivo, justicia, policía, sino sobre todo del sentimiento, vivido e interiorizado en cada individuo, de solidaridad y de comunidad con los miembros de la sociedad a la cual pertenece. En las naciones actuales dicho sentimiento de comunidad solo vive plenamente en caso de guerra o de ocupación, se revitaliza momentáneamente con ocasión de los campeonatos mundiales de fútbol o de rugby, o en el encuentro con ciudadanos en un país remoto, pero se apaga en la vida cotidiana, donde se imponen los egocentrismos, intereses, antagonismos y conflictos. La fraternidad temporal de los miembros de una nación tiene como fuente ideal de la patria, madre patria en francés y en español Vaterland, país o país padre. En alemán Heimat, en la misma lengua Home, en inglés, es decir, hogar familiar, que dota una base mitológica de maternidad, paternidad a las naciones modernas. Con ello, fraterniza a los hijos de la patria. No hay fraternidad sin maternidad. Ella es la que despierta el seno de una sociedad del programa, altruista, comunitario, presente en todo ser humano, para su subdesarrollado en y por nuestra civilización. Este preludio está destinado a indicar: 1. Que en una condición previa para la reducción de los aparatos coercitivos es la existencia de una gran complejidad social, con consentimiento de una comunidad vivida. 2. Que el antídoto fundamental para las dos barbaries es que se enfrentan: la barbarie del delito, del crimen, la corrupción, y la barbarie bárbara de la justicia, la policía y la prisión. Radica en solidaridad, cuya intensidad activa reviste la forma de la fraternidad.
Es, pues, la complejidad social la que puede deducir la barbarie, que nace y renace en toda civilización y la contrabarbarie bárbara de la justicia, policía, prisión, que culmina en la pena de muerte. Así pues, reducir las barbaries en las condiciones actuales de las naciones del conjunto del planeta requiere la aplicación conjunta de las reformas indicadas en este libro. Entre ellas, por supuesto, la regeneración de solidaridades, la comprensión humana, la reforma de la educación, del pensamiento y en particular del pensamiento político. Este conjunto de reformas combinadas entrañaría evidentemente reforma del propio aparato coercitivo, justicia, policía, prisión, que a su vez exigirían una formidable humanización de los jueces y de los policías que deberían formarse en el humanismo y la complejidad humana. Pero antes de examinar esas reformas específicas, debemos considerar el estado actual de la criminalidad por una parte y el estado actual de la justicia, de la policía y de los prisioneros en el contexto planetario por la otra. La información que nos llega de Amnistía Internacional y los múltiples datos aportados en la prensa indican claramente que en toda parte donde hay régimen autoritarios, el Estado manipula la justicia, que en todas partes donde reina la corrupción, la justicia está profundamente corrompida, que los policías practican demasiado a menudo violencias, brutalidades, tortura e incluso asesinatos disfrazados de accidentes, que las cárceles, por último, son a menudo verdaderos infiernos. Lo trágico es que en las naciones debería, en principio, obedecer las reglas democráticas de la separación de poderes. El Estado intenta domesticar la justicia, como recientemente ha sucedido en Italia y en Francia, y los principios humanistas que deberían aplicarse sobre los seres humanos. Muchas veces son pisoteados por la policía y en las prisiones. Criminalidad, justicia en el mundo. Según el informe del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas sobre la tendencia de la criminalidad y funcionamiento de los sistemas de justicia penal en el mundo, la evolución de la criminalidad y justicia penal durante los últimos 5 años ha sido desigual. Homicidio. Se han registrado una disminución en la tasa de homicidios en la mayor parte de los países de Europa, América del Sur y Asia. Sin embargo, algunos países, especialmente aquellos donde dominan las mafias de la droga, padecen un incremento. Según las estimaciones oficiales de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, los homicidios voluntarios causaron unos 490.000 muertos en 2004. La tasa mundial de homicidios ese mismo año se elevó a 7.6 homicidios por 100.000 personas. Podemos pensar que en las sociedades modernas los homicidios, llamados de honor, por vergüenza o por celos, están en regresión, pero no necesariamente los que tienen que ver con agresiones armadas para robar o con ajuste de cuentas entre bandas rivales. Los raptos y secuestros con petición de rescate tradicionales en Yemen y en Afganistán se multiplican en numerosos países de América, donde a menudo están relacionados con las guerras entre cárteles. Los delitos contra la propiedad han disminuido en Europa. El robo con efracción y la sustracción de vehículos registrados por la policía se han reducido en casi un 50% entre 1995 y 2008. Este declive debería deberse a una mejor protección de las residencias y de los vehículos. No obstante, no hay ningún incremento en la sensación de seguridad frente a las agresiones, robos y delitos. Las infracciones ligadas a las drogas van en aumento. Sin embargo, es difícil discernir las ocasionadas por un incremento del tráfico de drogas de las que no son más que una respuesta
a las acciones de detección y represión. La trata de personas, especialmente de mujeres, afectó a más de 21.000 víctimas en 111 países en el año 2006, según el Informe Mundial sobre la Trata de Personas publicado por la UNODC. Pero esa se practica, raras veces se persigue, su importancia sin duda está subestimada. Finalmente, la piratería en el mar ha resucitado recientemente, sobre todo en las costas somalíes y en el Golfo de Adén. Su objetivo no es tanto robar los cargamentos de barcos como extorsionar y obtener un rescate. Solo en el primer semestre del 2009 se registraron 140 actos de piratería. Todas esas cifras no tienen en cuenta los delitos masivos perpetrados contra poblaciones enteras, como en el caso de Ruanda o de Sri Lanka, ni las muertes civiles causadas por operaciones militares como en Gaza, ni los saqueos, pillajes, destrucción de bienes y viviendas, en suma, toda criminalidad política, militar, étnica y religiosa que, si bien disminuye temporalmente en algunas zonas, también está aumentando en varios puntos del planeta. La corrupción. Antiguamente los sobornos eran una práctica corriente a las administraciones de gran parte del mundo. Esa forma de corrupción funcionarial se ha incrementado en la monetarización generalizada y con el deterioro del sentido de la responsabilidad. A falta de datos oficiales, algunas encuestas sobre muestras representativas y algunos escándalos revelados por la prensa independiente nos permite medir aproximadamente la amplitud de los sobornos pagados por empresas a personalidades políticas, partidos o administraciones. En el caso de las ventas de material civil o militar al extranjero, las sumas abonadas son en función del montante del pedido que se puede obtener. Según la encuesta, los sobornos pagados por la empresa van destinados en general a las administraciones, que incluyen a la policía y los servicios de sanidad pública. Naturalmente, esta práctica está muy extendida en los estados corruptos. Una investigación recientemente realizada por la UNODC en Afganistán reveló que más de la mitad de los afganos, el 52%, había tenido que pagar al menos un soborno al relacionarse con agentes públicos durante el año pasado. La justicia. En democracia, el estado de la justicia es un indicador muy fiable del estado de las libertades y de la igualdad real, de la separación de poderes, declara con razón la Liga Francesa de los Derechos del Hombre. De hecho, muchas democracias adolecen de deficiencias o carencias en este terreno. En los estados corruptos, la justicia también está corrompida por los ricos y los poderosos. En los estados autoritarios o dictatoriales, la justicia es un instrumento al servicio del poder y los procesos son meras parodias. En caso de Francia, en su informe anual titulado, no sé si me salga en francés, pero vamos a intentarlo, État des droits de l'homme en France, 2010, la LDH, Liga Francesa de los Derechos del Hombre, describe una justicia dura para con los débiles y la paralizada frente a los poderosos. La situación de la justicia en Francia es dramática. Ante la crisis social, el poder político encuentra distracciones en el terreno de la seguridad y el orden público y para ello ha multiplicado por 2 el número de presos en 20 años, sin que por ello los franceses estén 2 veces más protegidos. La justicia que carece cruelmente de medios es demasiado lenta o demasiado expeditiva, cada vez más lejana, controlada por el poder y cada vez más represiva. Según la Liga, en 2009 fue más severa con los considerados como
objetivos por parte del poder y más blanda con los más pudientes, sobre todo a través de proyectos de despenalización del derecho de los negocios. La justicia es más dura en los suburbios y más blanda con los delincuentes financieros. Las lógicas que se aplican ya no tienen que ver por el tratamiento de las causas, sino en la estigmatización, la vigilancia y el castigo. El informe denuncia que se han multiplicado por dos las detenciones, el considerable incremento de las penas de prisión y el anuncio de un código penal de menores, esencialmente represivo. Todo ello unido a la falta de medios humanos y presupuestarios, características de la justicia. De ahí una demora interminable que varían mucho según la notariedad de la víctima. En algunos tribunales, las personas convocadas esperan todo el día en el pasillo que se celebre su juicio. Las vistas se celebran hasta altas horas de la noche. La tensión es extrema. En esos casos y durante la vista, los acusados en ocasiones intentan suicidarse. Se ha dado el caso de una audiencia penal que ha durado 26 horas seguidas. La justicia internacional. Los intentos de instaurar una justicia internacional para los crímenes de guerra y contra la humanidad han tenido pocos resultados. Estados Unidos no acepta la competencia tribunal de la justicia internacional para los crímenes cometidos durante la guerra de Yugoslavia. Las órdenes de detección, como por ejemplo la emitida contra el Bekir, jefe del Estado sudanés, no han prosperado. Si su evolución política no se hubiese detenido en un estadio embrionario, la Unión Europea habría podido constituir su propio Tribunal de Justicia, pero no ha sido el caso. La competencia de una instancia de justicia internacional efectivamente planetaria sigue siendo una utopía. La policía. Los datos sobre los efectivos de la policía contenidos en la encuesta de las Naciones Unidas, a la cual nos referimos, revelan disparidades importantes entre los países. El problema principal no es el número de policías, que deberían de variar en función del incremento o la disminución de la criminalidad, sino en sus prácticas de hábitos. Una policía mal controlada por el Estado y los ciudadanos tiende a cometer todos los abusos de su poder le permite. Comprobación de identidad por el aspecto, arrestos arbitrarios, violencia dentro de las comisarías, falsos testimonios, los miembros de la policía implicados en la lucha contra la droga y el prosenitismo pueden dejarse corromper. Está claro que en los estados autoritarios o dictatoriales, allí donde la prensa no puede conocer ni divulgar la realidad de las prácticas policiales y penitenciarias, allí donde no ejerce ningún control por parte de partidos de la oposición o asociaciones de defensa de los derechos humanos, las violencias, tortura, asesinatos se convierten en la regla por y para la policía. Se constata que, incluso en países que disponen una información independiente, prensa, medios, internet, y donde, por consiguiente, los excesos y abusos pueden ser denunciados, se perpetúan impunemente muchas prácticas crueles. Las cárceles. Las cárceles, incluso en algunos países europeos como Francia, son lugares de extremada inhumanidad. No es solo el poder, a menudo arbitrario, de los matones, ni la superpoblación creciente de las celdas, ni en los últimos 10 años las penas de cárcel han aumentado entre un 60 y 75% en el mundo. Lo que produce crueldad también son los hábitos propios del mundo penitenciario, que crean cabecillas, favorecen abusos sexuales, tráfico interno, incluida la droga, conflicto entre bandas de carácter étnico. En muchas ocasiones, todas esas condiciones hacen de la cárcel
una escuela de criminalidad para los jóvenes internos que, cuando salen a falta de un sistema de acogida, de trabajo y de posibilidad de reinserción, se encuentran condenados a los bajos fondos envilecidos. Por ese motivo encontramos una alta tasa de reincidencias, incluso en los países occidentales, según el Servicio Penitenciario de Escocia. El 48% de los internos que salieron en 2002 volvían a estar en prisión al cabo de 2 años. De ese 48%, el 52% volvió a la cárcel antes de 6 meses. El 76% al año de ser puestos en libertad. En Estados Unidos, en el año 2000, el 42% de los delincuentes en libertad condicional volvió a la cárcel. Encontramos cifras análogas en todos aquellos lugares donde la prisión sigue siendo el principal instrumento de la política de seguridad. Las vías de la reforma. Como hemos indicado al principio de este capítulo, es la acción conjugada y perseverante de las diversas vías de reforma de la política, el pensamiento, la sociedad y la vida, lo que provocará la reducción a su vez interdependiente de esas barbaries de civilización que son los crímenes y las barbaries propias de la contrabarbarie de la represión. Esta constatación, no obstante, impide proponer medidas específicas, formación de los jueces, policía y personal penitenciario, para ayudar a comprender la complejidad humana. Cualquier progreso en este campo las volvería más proclives a la magnanimidad, al perdón, de la forma en que se podría provocar una toma de conciencia, un arrepentimiento en el delincuente y así transformarlo. Concienciación. Desde la escuela de que la cárcel no es la expresión de una voluntad de castigo y de represalia, sino como ya enunció en el siglo XVIII el criminólogo Beccario, un medio para proteger a la sociedad. Es necesario extirpar de las mentes la idea tan profundamente anclada de nuestro psiquismo, de la venganza y del talión. Podemos satisfacer en el imaginario esa parte de nuestro psiquismo gracias a novelas o películas como El Conde de Montecristo, en las que la víctima se toma la justicia por su mano y mata a todos los que le han hecho sufrir. Pero como ciudadanos debemos reprimir esa idea y sustituirla por la noción becariana. Cuantas más mentes estén contaminadas por la identificación entre justicia y castigo, más primordial será la concepción de becaria. De ahí la necesidad de sensibilizar los ciudadanos ante los efectos deleterios del encarcelamiento y hacerles comprender que la reinserción social de los presos es en interés de todos y cada uno de nosotros. Medidas de control que disminuyen la arbitrariedad policial. Dispositivos de prevención de la delincuencia juvenil, según el ejemplo de quienes han conseguido reducirla e incluso suprimirla, como en Medellín, Colombia. En Río, Proyecto Espaco Crianza Esperanza, que integra a 1.800 niños y adolescentes en vigor desde el 2001, en el complejo de favelas Cantagolo y Paviociño, donde había un elevado nivel de delincuencia juvenil, o en numerosos barrios de Venezuela, gracias al sistema. Educación específica impartida a los niños y adultos agresivos para ayudarlos a regular sus emociones. Humanización de las cárceles, supresión de la sobrepoblación, posibilidad de continuar estudios primarios, secundarios o universitarios, presencia en todos los centros de consejeros para la humanización, el acceso al trabajo, la educación, la cultura, el ocio,
es un medio para preparar a la reinserción social tras la liberación. La humanización de las cárceles implica también fomentar los contactos con la familia y los amigos. Los permisos de salida y los regímenes semiabiertos favorecen la reintegración progresiva en la sociedad. Extensión de las penas sustitutorias, entre ellas la justicia reparadora, la pulsera electrónica, la realización de trabajos de interés colectivo, la obligación de seguir un tratamiento para los toxicómanos, el traslado a un centro educativo, ayuda y acompaña la reinserción social. Esta puede empezar ya en la cárcel, con los citados programas educativos, profesionales y culturales, y continuar con la acción de agencias y otras organizaciones de ayuda a los expresidiarios. La familia y un trabajo estable constituyen los principales factores de éxito de reinserción. Se trata de ayudar a los exdelincuentes a reconstruir sus relaciones con familia y a encontrar un empleo. De ahí la utilidad de las reformas legislativas que introduzcan o multipliquen los medios de ayuda a los delincuentes y exdelincuentes para reinserción social, y conjuntamente de una reforma política que, una vez de dedicar lo esencial de sus recursos a reforzar las instrucciones y sanciones de la sociedad y en las prisiones, lo invierta en las medidas de prevención, de humanización de la cárcel y de inserción postpenitenciaria. Conclusión. Inevitablemente todas las medidas de liberación y humanización conocen fracasos y pueden fomentar la reincidencia. Para esas reincidencias son minoritarias, mientras que en el encarcelamiento inhumano, el rechazo social tras la liberación, si fabrican sistemáticamente reincidentes. Algunos ejemplos nos indican que no debemos reducir a los delincuentes a sus delitos, sino que debemos permitir que la humanidad que encierra salga a la luz. El trío justicia, policía, prisión, bajo la apariencia paradójica barbarie contra barbarie, nos lleva al centro del problema de la barbarie civilizada, que, a su vez, está en el núcleo del problema de la mejora de la vida en la sociedad. Y bueno, hasta aquí este capítulo, espero que les haya agradado. Excelente día a todos.